Hugo Martínez y Karina Sosa. Para inaugurar este evento tendremos las palabras de bienvenida de Andreu Oliva, rector de la UCA. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto conversatorio presidencial que organiza la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Doy la más cordial bienvenida a la fórmula del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, al señor Hugo Martínez, candidato a la presidencia, y a la señora Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Agradezco que hayan aceptado formar parte de este importante esfuerzo académico que busca tener mayor información sobre los ejes estratégicos del plan de gobierno de cada fórmula y sus posiciones sobre 5 áreas temáticas que nos parecen de primera importancia para los próximos 5 años: fortalecimiento institucional, educación, economía, seguridad y medio ambiente. La libertad de expresión y el derecho a la información son un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en los procesos electorales ambos derechos cobran una particular relevancia y están íntimamente relacionados, ya que para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de forma libre y racional, es necesario que cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre los candidatos, sus propuestas y el contexto político en general. Es fundamental que cuenten con una herramienta para la formación de la opinión pública y un instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos. Es necesario que el electorado pueda cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones. Este es un espacio puramente académico y la UCA ha valorado que, en lugar de un debate presidencial al estilo estadounidense, este es el mejor formato para el fin que pretendemos: que la ciudadanía salvadoreña conozca mejor a los candidatos, sus planes de gobierno y sus posiciones sobre los temas fundamentales para el futuro de El Salvador. Buscamos que nos planteen las respuestas que les parecen más importantes para el desarrollo de El Salvador y así todos podamos ejercer el derecho al voto de manera informada. Queremos con estos conversatorios contribuir a la conformación del espíritu crítico, a la formación de la conciencia ciudadana y a la construcción de un país más democrático y participativo. Por ello, les pido respeto en todo momento y recordar que este es un espacio de diálogo, no un acto de propaganda política ni de oposición. También permítanme pedirles con todo respeto a los candidatos que nuestro interés es escuchar sus propuestas y conocer de primera mano cómo van a resolver los problemas del país en los aspectos mencionados. En este momento no nos interesan las críticas que tengan hacia otros candidatos o partidos políticos. Termino con 2 ideas de San Óscar Romero, nuestro
profeta y mártir. La primera dirigida a los candidatos a gobernantes y la segunda a la población en general. Monseñor Romero decía de los que aspiraban a gobernar a El Salvador: los que verdaderamente quieren gobernar al pueblo para un verdadero bien, tienen que contar con la sincera participación del pueblo de El Salvador y no usar al pueblo solo como una escalera para subir y después no tener en cuenta al verdadero pueblo, que es al que tienen que servir desde el gobierno. Para todos nosotros y aquellos que están trabajando en política, todo salvadoreño que esté interesado en política tiene que mirar la amplitud del reino de Dios. No tiene que fanatizarse, ni solo mirar por la rendija de una única organización o de su único proyecto. Tiene que ver todo el panorama político y el bien común del pueblo. Tiene que ser un ciudadano que desde la perspectiva de la esperanza cristiana comprenda al que tiene otro proyecto político distinto y entre todos buscar que el reino de Dios se entronice en El Salvador. Espero que este espacio sea de mucho provecho, que todos estemos a la altura del mismo, respetuosos y dialogantes, con un auténtico espíritu cívico y democrático. Gracias, Hugo y Karina, por estar aquí esta tarde. Gracias a todos ustedes por su presencia. Quiero también saludar y agradecer a aquellos que nos siguen a través de Facebook y Radio ISUCA. Aprovecho estas últimas palabras del conversatorio cuarto para comentarles que el orden de participación de los candidatos se debió a un sorteo con representantes de cada una de las fórmulas. Damos pues inicio al conversatorio presidencial con la participación de la fórmula a presidente y vicepresidente del FMLN. Doy la palabra a nuestros moderadores Fátima Peña y Carlos Monterrosa. Muchas gracias. Los conversatorios presidenciales de la UCA son eventos estrictamente académicos y estarán divididos en varios momentos. En una primera parte, la fórmula presidencial tendrá 10 minutos para exponer las líneas estratégicas de su plan de gobierno. Después de esta exposición, académicos de la UCA les formularán preguntas sobre 5 temas estratégicos de país: fortalecimiento institucional, educación, seguridad, medio ambiente y economía. Este diálogo tendrá una duración total de 50 minutos. Finalmente, los moderadores leeremos parte de las preguntas que el público ha formulado en las boletas que se les han entregado en la entrada del auditorio. Pueden entregar sus preguntas a los jóvenes de protocolo que se encuentran en los laterales. Antes de dar la palabra a los candidatos, pedimos a todos acatar las siguientes disposiciones. No se permitirá que alguien del público interrumpa a los miembros de la fórmula presidencial o a los panelistas. No se permitirá ninguna expresión proselitista, incluyendo desplegar banners, afiches o banderas partidarias. Les pedimos no hacer bullas o abucheos en el desarrollo del foro. Es una actividad académica y, por lo tanto, se les pide el máximo respeto a candidatos, panelistas y moderadores. Les pedimos, por favor, poner su celular en modo vibrador o en silencio para no afectar el desarrollo del conversatorio. Haré la presentación de los candidatos, breve biografía, pero luego Fátima hará la presentación de los panelistas. Hugo Martínez, candidato a la presidencia de la República, ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Ingeniería de la Formación y Sistemas de Empleo por la Universidad de Toulouse, en Francia. Fue diputado propietario del FMLN en los periodos 2003-2006 y 2006-2009. Luego fue designado como ministro de Relaciones Exteriores de 2009 a 2014. En 2013 fue nombrado secretario general del SICA y en 2014 asumió nuevamente la Cancillería salvadoreña hasta mayo de 2018.
Biografía de Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia de la República. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Ha sido diputada suplente en las legislaturas 2003-2006 y 2009-2012. Desde el año 2012 hasta la actualidad ha ejercido como diputada propietaria del FMLN por el Departamento de San Salvador. Ha trabajado como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Por parte de la UCA nos acompañarán Álvaro Artiga, catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mauricio Trejo, director de Gestión Curricular de la UCA. Manuel Escalante, asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Sandra Gutiérrez, catedrática del Departamento de Organización del Espacio. Y Zaira Barrera, catedrática del Departamento de Economía. En este momento le pedimos a la fórmula presidencial del FMLN para que exponga las líneas estratégicas de su plan de gobierno. Disponen de 10 minutos distribuidos en 5 minutos para Hugo Martínez y 5 minutos para Karina Sosa. 5 minutos para Hugo Martínez. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor rector y todo su equipo de trabajo, también a los panelistas, a los moderadores, pero sobre todo a ustedes que han venido a presenciar esta exposición que haremos. Muchísimas gracias. Quiero pedirles, porque no puedo dejar pasar el hecho histórico que se conmemora mañana, quiero pedirles un aplauso en homenaje a Elba, a Celina y a los padres jesuitas que fueron asesinados aquí en la UCA. Muchas gracias. Quiero decirles que nosotros vamos a presentar nuestro programa de gobierno la próxima semana. Es un programa que tiene 5 ejes principales, que tiene también una medida transversal y que está dirigido a 2 poblaciones fundamentales. Los ejes principales, por supuesto, que son seguridad, empleo y crecimiento, generación de empleo y crecimiento económico, educación, salud y todo el trabajo en función de nuestros salvadoreños en el exterior, porque creemos que la patria salvadoreña no solo somos los que vivimos aquí en El Salvador, sino cualquier rincón del mundo donde hay un salvadoreño y una salvadoreña. Un eje transversal de trabajo que llevaremos a cabo es la lucha contra la corrupción, sin tregua, con medidas concretas, pidiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pidiendo también sanciones más ejemplares para las personas involucradas en actos de corrupción y también pidiendo una aplicación más efectiva de la ley de extinción de dominio para garantizar que quienes se han quedado con dinero del pueblo tengan que devolverlos de la manera que sea. También hay 2 poblaciones fundamentales. Por supuesto, todas las poblaciones serán importantes, pero tendremos un enfoque fundamental en las 2 poblaciones fundamentales en este país, que son, en primer lugar, las mujeres, que representan el 53% de la población, y los jóvenes, que también para mí son el corazón de los cambios en nuestro país. Dicho esto, les comento brevemente, por ejemplo, en seguridad, somos conscientes que se ha hecho un trabajo extraordinario, donde han participado incluso las universidades, la UCA misma ha participado en el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero aún no hay los resultados suficientes que la población espera. Por eso un planteamiento concreto que tenemos es el despliegue territorial de todo el Estado en los diferentes puntos del país, anclado eso con los polos de desarrollo. Pero ese despliegue territorial no significa únicamente la presencia de las fuerzas de seguridad, sino que significa la presencia de maestros, maestras, promotores de salud, promotoras, extensionistas agrícolas, casas de la cultura, y generar esas ventanillas de trabajo en los diferentes territorios para que la población pueda hacer sus trámites y se sienta respaldada. Pero también en generación de empleo y crecimiento económico, ustedes saben, hemos hablado de los polos de desarrollo, cambiando el concepto concebido y centralizado y ejecutado en San Salvador para llevar el concepto a los territorios, aprovechando las potencialidades y descentralizando la educación, descentralizando la inversión, poniendo más recursos, de manera que los jóvenes se puedan formar ahí y puedan, de acuerdo a las potencialidades, tener una formación técnica que les permita contribuir al desarrollo económico del país. Esto está anclado también con una reforma educativa que tiene alrededor de 7 pilares que me permitiré explicar si hay el espacio,
en el punto donde abordaremos específicamente la reforma educativa. Y también quiero hablar rápidamente de salud. Sabemos que se ha expandido el trabajo en salud a través de los ECOS, sabemos que se ha gestionado la construcción de nuevos hospitales, pero tenemos que garantizar la entrega de medicinas a tiempo y tenemos también que garantizar un sistema único de salud, un documento único para que la persona pueda revisarse su expediente en cualquier rincón del país y pueda tener atención de salud en cualquier rincón del país. Me refiero rápidamente a nuestros compatriotas en el exterior. Queremos convertir a nuestros consulados en verdaderas defensorías de nuestros compatriotas en el exterior, pero también queremos generar la oportunidad de inversión y desarrollo para aquellos compatriotas que se retiran y decidan regresar al país con incentivos fiscales, con capital semilla, con coaching, con asesoramiento, para que se puedan implementar algunos proyectos de nuestros compatriotas en el exterior aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y abordamos más adelante cada uno de los puntos. Gracias, Hugo. 5 minutos para Karina Sosa. Difícil superar tu precisión con el tiempo y el manejo, Hugo. Muchas gracias a todos acá en la universidad por facilitarnos el podernos dirigir a la población salvadoreña, quienes nos acompañan aquí, también un agradecimiento, y también a quienes están pendientes por la radio y por el Facebook Live de los planteamientos que Hugo y su servidora tienen para con el país. En primer lugar, decirles que para nosotros, como funcionarios públicos que hemos estado ejerciendo desde la Cancillería en el caso de Hugo y en el caso mío como diputada en la Asamblea Legislativa, siempre en nuestras iniciativas ha estado al centro la persona, tal y cual lo mandata en la Constitución de la República. Y alrededor de eso es que hemos construido las propuestas que ustedes ahora han escuchado, que Hugo ha perfilado en esos ejes, y vale la pena decir, han sido articulados no entre nosotros, sino que con la gente. Y me encanta lo que estaba planteando el rector en su intervención citando a Monseñor, cuando él hablaba de cómo debemos de tomar los funcionarios o quienes tenemos la posibilidad de conducir el país a la población salvadoreña. Para Hugo y para mí ha sido fundamental en este proceso de construcción de nuestro programa de gobierno la participación de la población, de la ciudadanía. Han estado reunidos con nosotros los diferentes sectores y hemos planteado el compromiso que tenemos de un gobierno mucho más cercano y mucho más abierto. Incluso les hemos pedido gobernar juntos, porque para nosotros la participación de la población es importante. Hablando de polos de desarrollo, a mí se me hace sumamente necesario también enfatizar en las iniciativas que tendremos a favor de las mujeres. Nosotros creemos firmemente que debemos de fortalecer aún más las iniciativas que permitan que las mujeres se puedan empoderar económicamente y que puedan disponer de recursos. Hemos tenido datos acerca de las iniciativas que se han hecho en las diferentes carteras de Estado y del acompañamiento hacia las mujeres, pero creemos que debemos de apostarle más al empoderamiento económico, a trabajar por una igualdad salarial entre hombres y mujeres, a promover iniciativas que permitan una verdadera igualdad tal cual lo mandata la Constitución. Al empoderar a la mujer económicamente, creemos también que estamos rompiéndole las alas a la violencia contra la mujer, pues sabemos que en la mayoría de hogares en nuestro país las mujeres están sometidas a un violentador o a un maltratador justamente porque existe en su mayoría de casos un sometimiento o una dependencia económica de la mujer hacia su agresor. Y con Hugo estamos convencidos que al atender a la mujer, que por cierto somos la mayoría de la población salvadoreña, pero no por ser la mayoría tenemos derechos, sino porque somos personas, creemos que atendiendo de manera más precisa a la mayoría de la población salvadoreña estamos mejorando también condiciones para la familia y para la niñez. Y de los énfasis que hemos puesto también relacionados con la niñez y la juventud, Hugo mencionaba el tema de la educación. Nosotros nos estamos planteando crear en los 262 municipios centros de desarrollo integral que le permitan en primer lugar al niño y a la niña tener una educación y una formación de calidad en los primeros 6 años de vida. Y esto lo estaremos mezclando también con las escuelas de tiempo pleno, que ustedes ya han visto que ha sido una iniciativa importante de gobierno del FMLN. Esto le permitirá al niño y a la niña como sujetos de derecho tener un desarrollo pleno
y acorde a sus capacidades, pero también le permitirá a la madre tener de un espacio donde disponer para poder dedicarse a continuar su formación académica o a dedicarse a un empleo, porque en este momento hay muchas mujeres, muchos hogares, pero particularmente hogares liderados por mujeres, que no tienen la posibilidad de continuar con sus estudios, ni mucho menos llegar a acceder a un empleo. Aunque lo pudiesen tener, no tienen quien le cuide a sus hijos, y es importante para ellas garantizar el cuidado de sus hijas e hijos para poder dedicarse a ellas mismas. Y nosotros creemos que hay que apostarle de manera firme a más iniciativas contundentes que le traigan más beneficio a la mujer salvadoreña y a la sociedad. Gracias, Karina. En este momento damos la palabra a nuestros académicos para que conversen con la fórmula presidencial del FMLN. Les recordamos que tendrán 50 minutos para este diálogo. Iniciamos con el eje de fortalecimiento institucional a cargo de Álvaro Artiga, doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca, España. También tiene una maestría en Teología y otra en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 10 minutos, Álvaro. Bien, en los conversatorios anteriores he venido preguntando sobre los partidos políticos a los que pertenece la fórmula, porque me parece que los partidos son una institución fundamental para el desarrollo democrático de los países. Y entonces voy a seguir preguntando sobre partidos políticos y la relación de ustedes con su partido político. Los presidentes cuentan con recursos para hacer lo que quieren que van a hacer. Su plan de gobierno, los 7 ejes, solo es posible llevarlos a cabo si tienen ciertos poderes. Poderes que les da la Constitución y poderes partidarios. Los poderes partidarios son fundamentales para llevar adelante un plan de gobierno. Y en ese sentido, le quiero plantear algo que yo he visto con su partido, o el partido con el que van, que son la fórmula. Porque esa relación con el partido es fundamental para lo que ustedes quieren hacer. El partido impulsó transformaciones, no siendo partido, sino siendo guerrilla, una organización político-militar, impulsó reformas políticas importantes en el país. Pero en la medida que impulsa las reformas, se reforma a sí mismo. Los agentes políticos, al cambiar las estructuras, cambian ellos mismos. Y eso se concreta en una dimensión organizacional y en una dimensión ideológica. En lo organizacional se transforma de un frente de 5 organizaciones, de una organización de organizaciones, a un partido donde hay una dirección que se convierte en la que manda. Ustedes en este momento están en relación con esa dirección. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué les parece esto de que ese cambio en la forma de partido pueda tener implicaciones justamente porque hay una dirección que tiene peso sobre el partido y que no necesariamente comparte su visión? En primer lugar, hay que ubicar esto en un contexto internacional y nacional. Hay una situación de crisis de los sistemas políticos y de los partidos políticos. Ojalá una situación de crisis que genere oportunidad para la renovación de estos sistemas políticos y de los partidos políticos. Lo que ha pasado en otros continentes es que a veces en el marco de esa crisis, por buscar una medicina, la medicina es peor que la enfermedad. Hemos presenciado que se han hecho caer sistemas políticos, pero lo que emerge ha sido peor. Ponemos el caso de Egipto, por ejemplo, donde después de derribar a Mubarak llegaron los hermanos musulmanes al gobierno. Entonces hay que ubicar este contexto porque los partidos, sin perder sus valores y principios, se tienen que adecuar a las nuevas circunstancias que la población está exigiendo. Y los partidos deben ser cada vez más democráticos. Karina y yo fuimos electos o ratificados en elecciones donde participó la militancia. Yo fui electo con el 72% de la votación y Karina fue ratificada con el 95% de la votación de la militancia en 2 actividades diferentes. Entonces, eso significa
que debemos avanzar en la democratización, no solo del sistema político en general, sino también de los partidos. Pero, como tú sabes, Álvaro, en la Constitución está claro quiénes toman la decisión en el gobierno, y nosotros, aunque con Karina vamos a ser personas altamente dialogantes, por supuesto que vamos a hablar con el FMLN, pero vamos a hablar con los otros partidos, con los movimientos sociales, con la academia, con las organizaciones, con todos ellos. A eso se refería Karina en esa idea de cogobernar, de consultar, de hablar con la población, y estando claros que, si bien es cierto, llegamos por la vía de un partido que así lo establece nuestro sistema político, también es cierto que tenemos que gobernar para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Pero justamente no es la dirección que tenía un candidato preferido. Todos lo vimos cuando le dieron el espaldarazo. Y justamente ustedes ganan contra ese candidato. Luego yo puedo pensar que ustedes no eran la opción. O sea, ustedes entran como alternancia a esa dirección. Esa dirección les puede minar lo que ustedes quieren hacer, ¿o no? Pero así es la democracia, Álvaro. Tú puedes tener tus preferidos. Tú puedes poner a alguien que tú respaldas, pero si la base de una organización, la base de un partido, en este caso, toma una decisión, se debe respetar la decisión de esa base. ¿Y sabes qué? Los mismos estatutos del partido establecen que ya en los próximos meses habrá elección de dirección del partido, y ahí las bases volverán a decidir nuevamente sobre qué tipo de dirección quieren y a quién quieren en la dirección del partido. Bien. Silencio, por favor. Ahora vamos. Silencio, por favor. Ahora vamos a la otra dimensión del cambio, ¿verdad? Del cambio que sufre el partido, que está en el nivel ideológico, en el nivel axiológico, ese nivel de los valores. Y ahí podemos pensar que de una ideología revolucionaria, el partido y la dirección en este momento del partido, no digo que ustedes, pero me interesa cuál es su posición frente a lo que le pasa al partido, ¿verdad? Porque el partido les puede condenar a ustedes, ¿ya? Les puede condenar, ¿verdad? Es decir, en el sentido de el partido tiene autonomía, es una cara organizacional que es independiente de la cara ejecutiva y de la cara legislativa de los partidos. Por eso es importante que ustedes, digamos, tengan una posición al respecto. Entonces, de una ideología revolucionaria pasan a el pragmatismo más duro, diría yo, de lo posible, lo que es posible, y dejemos a un lado las metas que nos habíamos propuesto, y de eso fácilmente a la aceptación plena de las reglas del juego capitalista. Y eso se expresa en las opciones de política que van adoptando. Yo, digamos, si escucho que ahora vamos a tener polos de desarrollo, si yo escucho que hay unos ciertos programas sociales que son de carácter asistencialista, si yo escucho que vamos a establecer relaciones con China capitalista, uno de los países más contaminantes del planeta, entonces yo digo, algo ha cambiado en el partido. Yo quiero saber si ustedes toleran ese cambio o van a hacer algún giro, intentar algo. Mira, Álvaro, siempre hemos dicho nosotros que los partidos deben ser como el bambú. El tallo casi difícilmente se quiebra, pero el follaje se puede adecuar a las nuevas situaciones, a una tempestad, a un viento. Si un partido cambia sus valores y principios históricos, deja de ser lo que era. Y nosotros hemos dicho que el FMLN, lo que nos está pidiendo la gente es que cada vez más veamos nuestros orígenes y rescatemos nuestros orígenes y trabajemos desde esos orígenes, pero con métodos y estilos de trabajo, con métodos y estilos de lucha del siglo XXI. Y hay en ese contexto también un realismo. No sé por qué te irrita un poco el tema del establecimiento de relaciones con la República Popular China, si independientemente del régimen que tenga, es un país con el que tienen relaciones 178 países en el mundo, incluido Estados Unidos, que lo tiene hace 40 años. Entonces esa es una realidad a la cual debía asistir el país, así como cuando el primer día de mi gestión como canciller corregí el error histórico que se había cometido y restablecí relaciones diplomáticas con Cuba. Pero eso, ¿qué significa para ti? No es que el FMLN se planteó una situación diferente a los otros gobiernos anteriores. ¿O qué significa para ti que nos planteemos romper
con ese determinismo histórico que ha existido, que el que nace pobre debe de morir pobre. Nosotros estamos trabajando para romper ese determinismo histórico y los programas no son asistencialistas, los programas son concebidos como una palanca que le da la oportunidad a la persona de salir de la exclusión, pero no puede haber un asistencialismo ad eternum. Esa persona que sale de la exclusión tiene que dejar el espacio para que le demos apoyo a otras personas que salgan de la exclusión. Y eso es, en esencia, ser revolucionarios sin andar con una narrativa estridente al respecto de lo que estamos haciendo. Bien. Y entonces, ¿por qué? Si estamos tan claros de eso, ¿cómo explicamos la baja de 350,000 votos este año? Le voy a robar la palabra a Karina 2 segundos. La explicamos porque la gente precisamente nos envió una señal, Álvaro. La gente nos venía diciendo, miren, queremos más cercanía, queremos que revisen los subsidios, queremos que hagan estas y estas adecuaciones. Y no se les escuchó a tiempo. Entonces la gente nos golpeó la mesa y nos dijo, miren, queremos que nos hagan caso. Y ya hay algunas correcciones que la gente estaba pidiendo que se han comenzado a hacer. Karina. Gracias. Hay algo innegable. Perdón, Karina, el tiempo se nos ha agotado. Perdón, Karina, tenemos que pasar al tema de educación. Un segundo. Es que son 10 minutos y el tiempo ya está ahí designado. Entonces viene el tema de educación. Lo lamento, son las reglas establecidas que se dijeron desde el principio. Por favor, son las reglas establecidas. Les pedimos respeto. Las reglas ya se mencionaron, se tienen que respetar. Por favor. Nos ha ido bien en los conversatorios y esperamos que así sea en este. Por favor. Bien, vamos a continuar con el eje de educación a cargo de Mauricio Trejo, quien es educador, licenciado en psicología y con maestría en política educativa. Ambos títulos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Mauricio tiene experiencia en diseño de currículo en educación superior, en procesos de evaluación educativa e institucional y en formación de docentes para todos los niveles educativos. Actualmente es director de gestión curricular de la UCA. Adelante, Mauricio. Buenas noches. Karina, para que tome la palabra. Ustedes tienen información privilegiada en 10 años casi de gestión de gobierno, que es recogida desde el Ministerio de Educación. Y sí puedo decir que encontré información sobre los 7 ejes de los que ha hablado, que mencionaba Hugo. Ahora, están hablando de una reforma educativa que plantean hacer en 5 años. Se hizo incluso una reforma de currículo en 2008 a lo escondido, solo dejaron ir los planes nuevos de estudio, que todavía no se ha logrado en 10 años instalar en la escuela. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a priorizar para reformar el sistema educativo del país? ¿Cuáles son los problemas? 3 problemas, 3, que ustedes consideran que hay que reformar en la educación de El Salvador para que lleguemos a un desarrollo para todo el mundo. Nosotros creemos que es sumamente importante apostarle a la educación desde bien pequeños. Y por eso uno de los énfasis que hemos puesto y hacemos un reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho desde este gobierno del FMLN en apostarle a la educación inicial. Sin embargo, creemos que 33,000 niñas y niños no es suficiente. Nosotros creemos firmemente que hay que extender la educación inicial a todo el país porque estamos sumamente convencidos que es justamente en los primeros años en donde se forma la personalidad del niño y la niña y se generan las mejores condiciones para el resto del aprendizaje académico que pueda tener. Y sí estamos contemplando al niño y a la niña como sujetos de derecho. Nosotros creemos que un país que no le apuesta a la educación no le apuesta a nada. Y por eso es que estamos enfatizando en la educación inicial. También estamos hablando
Desde el principio, desde que salimos como candidatos, estamos haciendo el planteamiento porque nuestra experiencia nos lo permite darnos cuenta que es vital apostarle a un segundo idioma. Nosotros creemos que desde el primer grado debe apostársele al segundo idioma en las escuelas públicas. Y cuando hablamos de polos de desarrollo, no únicamente hablamos de generación de oportunidades o el fortalecimiento al emprendedurismo, sino también estamos hablando justamente de estos énfasis en educación. Y por supuesto que se traslapan con el enfoque que tenemos de polos de desarrollo. También estamos hablando de la importancia de diversificar más los bachilleratos técnicos, de una modalidad también flexible y a través del internet, de una formación de 6 meses extra que puedan tener las y los jóvenes después de terminar cualquier bachillerato. Además, estamos hablando de una apuesta importante de facilitar más el acercamiento de la educación superior a las jóvenes y a los jóvenes en el territorio salvadoreño. Reconocemos la gratuidad en la educación, en la educación superior. Reconocemos la educación en la universidad en línea que facilita 8 carreras, pero hemos visto cómo hay dificultades en los territorios de aquellos jóvenes que por recursos no pueden llegar hasta la universidad, y por eso es que nuestra apuesta es acercar aún más la universidad. Pero todo esto no está lejano de asistir y atender y darle cumplimiento a los derechos de quien está formando académicamente a las niñas y los niños, que son los docentes. Pero ¿cuáles son, perdón Karina, cuáles son los problemas que ustedes han identificado? Porque me está planteando programas que ya están ustedes proponiendo. ¿Cuáles son los problemas que han identificado? Nosotros creemos que hay que apostarle mucho más a la educación. Sí. Y vemos cómo ha subido un presupuesto que era de 600 millones, ahora 900 millones en educación. Y nosotros queremos extenderlo más, porque en la medida que el joven, la joven, el niño, la niña tiene menos alternativas de formación, más difícil le es desenvolverse como persona en la sociedad y más complejo es el hecho de poder superarse. Entonces, si nosotros vamos cortando las brechas en educación, estamos facilitando más y mejores oportunidades de vida al niño y a la niña. Le estaremos apostando al presente, que son ellos, para garantizar el futuro de ellos, el futuro de nuestra sociedad y el futuro del país. Y ahí estamos reduciendo esa deficiencia de oportunidades que existe para las y los jóvenes. ¿Cuál es el problema identificado como para proponer universalizar la formación en inglés? Porque en palabras de Hugo, lo que se busca es que hablen perfectamente inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema identificado para decir, no, es que todos los niños, adolescentes, jóvenes en El Salvador tienen que hablar inglés? ¿A qué se debe la propuesta? Bueno, lo que sucede es que la pregunta es, ¿tienen igual oportunidades un niño que se forma en el norte de Morazán con un niño que se forma en una escuela bilingüe aquí? No. ¿Por qué? Porque no tienen el acceso a ese nivel educativo, y el idioma inglés ahora mismo es el idioma que se ocupa para las negociaciones internacionales, para oportunidades de trabajo, para las oportunidades de turismo que vamos a abrir con los polos de desarrollo. Entonces no es estrictamente un problema, pero es un desafío que tenemos de poner a nuestros niños y jóvenes al nivel que están muchos niños y jóvenes en varios países del mundo. Y eso es lo que pretendemos responder. Claro que hay otros problemas que hemos identificado, por ejemplo el tema de los maestros, que solo hay un maestro en una escuela determinada. Nosotros queremos avanzar, hacer crecer esas escuelas, pero mientras tanto tenemos que designar personal que se dedique solo a llevar el tema administrativo de esas escuelas, porque el maestro no puede estar atendiendo los temas administrativos y dando clase como el único maestro en esa escuela. Pero te quisiera mencionar rápidamente los 7 pilares de la reforma, que es un proceso de consulta también y de elaboración con la población y con ustedes, con la academia. Un pilar es, por supuesto, lo que decía Karina, la apuesta a la educación inicial, que ha sido una deuda. Tenemos un plan piloto de 33,000 niños, pero hay que extenderlo a nivel nacional. Sobre el Segundo 95% pilar, hay que llevarlo a escala. Exactamente. El idioma inglés, que ya lo dijimos, pero hay que descentralizar la educación. Ustedes han tenido programas exitosos con el Ministerio de Educación, por ejemplo, la formación de docentes allá en Morazán,
con un programa que semipresencial que tenían para formar docentes allá en Morazán. Tienen, exactamente. Entonces, que también podemos formar de esa misma manera, no solo docentes, sino técnicos en turismo, técnicos en agroindustria, técnicos en logística, etcétera. Está todo el tema de los valores que se debe de trabajar fuertemente en unidad con la familia, las escuelas y con otras instituciones, pero también está el tema de los incentivos y la formación al sector docente, sin descuidar que la ciencia y tecnología y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta fundamental en la enseñanza de hoy del siglo XXI. Ahora, volvemos, por ejemplo, al idioma inglés. ¿Cuán factible es eso? Y eso, por ejemplo, también, uno de los ejes que tienen es el de la flexibilización de la educación superior. Lo del inglés, primero implica una reforma curricular. Segundo, los profesores no pueden dar clases si no son de la especialidad en el nivel, ¿verdad? Eso es de ley de educación superior, de la carrera docente. ¿Cuándo se va a formular los planes de formación para estos maestros? ¿Cuándo van a salir estos maestros graduados? ¿Cuántos maestros se necesitan para formar casi 600,000 estudiantes? ¿Cuándo van a salir? ¿Lo van a lograr hacer ustedes en los 5 años que faltan? O sea, es que si ¿qué lo es pensamos, lo que plantean? Si lo pensamos en términos de las formas tradicionales de trabajar, difícilmente lo vamos a sacar. Pero nosotros estamos planteando con Karina eliminar todas esas trabas burocráticas. Incluso ustedes, las universidades, tienen a veces dificultades para la aprobación de nuevos planes de estudio. Y eso tiene que agilizarse y tienen que hacerse algunas reformas, efectivamente. ¿Y cuentan con una asamblea que les va a dar los votos para cambiar la ley de educación superior y de la carrera docente? Pues si es en función del país, yo no creo que alguien se oponga, por ejemplo, a que los niños y niñas y los jóvenes tengan acceso a un segundo idioma para ser más competitivos a nivel nacional y a nivel internacional. Un montón de textos, un montón de información está en el idioma inglés también. Entonces no veo por qué alguien se tenga que oponer en la Asamblea Legislativa para que reformemos la ley, si es necesaria reformarla, para universalizar el idioma inglés en todas las escuelas públicas del país. Okay. Pero además debo agregar de que hemos sido gobierno y no hemos tenido la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y sin embargo hemos ido haciendo reformas importantes que han generado un impacto en la vida de la población del país. Y con Hugo vemos estas cosas como desafíos, porque nosotros sí tenemos expectativas de seguir transformando El Salvador, a pesar de que nunca hemos tenido una asamblea legislativa a nuestro favor. Okay. Gracias, Mauricio. Eje de seguridad, a cargo de Manuel Escalante, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente se desempeña como asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. 10 minutos, Manuel. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches a la fórmula. Como lo he dicho en los conversatorios anteriores, pues yo sí dirijo mis preguntas directamente al candidato a la presidencia por motivos constitucionales, ¿no? Puesto que el alto mando de la policía y del ejército recae en esta figura de acuerdo a nuestra Constitución. Bien, pues bueno, he visto que en su programa Por un País Mejor, ¿no?, se habla de impulsar el plan El Salvador Seguro, ¿no? Un plan que para nosotros en el IDUCA pues tiene un enfoque de derechos humanos y que habla también del fortalecimiento institucional. Sin embargo, no podemos perder de vista que este plan también ha convivido con unas medidas extraordinarias que han fortalecido la fuerza represiva policial y militar, muchas veces violatorias de derechos humanos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas dos premisas, quisiera preguntarle cómo puede interpretarse lo siguiente, que se encuentra en la página 125 de su programa. Dice textualmente, que la Fuerza Armada apoye el esfuerzo de seguridad pública para la derrota del crimen organizado y la delincuencia, ampliando el espectro legal que proteja a quienes desarrollan estas labores. La pregunta es, ¿de qué tipo de derrota estamos hablando? ¿De qué tipo de ampliación de espectro legal?
¿Y de qué tipo de protección a los agentes de seguridad estamos hablando? Bueno, lo primero que quiero decir es que me imagino que tienes un borrador del plan de gobierno, porque no lo hemos presentado y Karina y yo no hemos dado el ok a la versión final del plan de gobierno. Entonces, pero me quisiera referir al hecho de las medidas extraordinarias. Por supuesto que se tiene que hacer una evaluación, una revisión, y las medidas que riñen con los derechos humanos o que no están siendo funcionales, hay que eliminarlas y hay que entrarle a esa visión basada en derechos que siempre hemos tenido en la seguridad. Y ustedes han participado como otras universidades en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y creo que es importante el aporte que han dado. Pero no podemos perder de vista que la población pide un paso más y no necesariamente lo está pidiendo en la represión. Lo que la población nos está diciendo es, hey, ¿saben qué? Ustedes están tomando las decisiones allá en San Salvador, en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero acompáñennos aquí en el territorio. Queremos al Estado aquí en el territorio, porque cuando ustedes vienen y están aquí todo tranquilo, pero cuando ustedes se van, nosotros volvemos a ser víctimas de los grupos criminales. Entonces, por eso hemos planteado el despliegue territorial del Estado, que no significa bajo ninguna circunstancia un aparato de seguridad, significa todo el Estado. Significa todo el Estado en todas sus expresiones en el territorio, haciendo el 1-2 también con el tema de los polos de desarrollo. Y queremos nosotros con Karina romper ese estigma al que están expuestos los jóvenes solo por el hecho de ser jóvenes. Nosotros venimos de una época donde se nos estigmatizaba solo por ser universitarios y no podemos permitir que se estigmatice a los jóvenes. Los jóvenes quieren oportunidades. Cada empleo que le ofrecemos a un joven en los polos de desarrollo es un joven que estamos sacando de las garras y de la amenaza del crimen organizado. Pero también las expresiones de la educación, del arte, de la cultura, del deporte, son expresiones alternativas para garantizar que esos jóvenes que están siendo doblemente victimizados tengan oportunidades suficientes para salir adelante. Bien, gracias. Bueno, ahora también considerando otros temas, ¿no? Y otras, sobre todo, competencias constitucionales y legales, tomando en cuenta que la policía y en cierta medida también el ejército tienen la obligación de apoyar al sistema judicial, ¿no? Y también considerando el homenaje que rendimos al inicio de este conversatorio, mi pregunta sería, si se reiteran las órdenes de captura contra los militares acusados en el caso Jesuitas, ¿usted permitiría que estos militares se escondan nuevamente en un cuartel como ocurrió en el 2012? Nosotros somos personas que abogamos por el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Y si hay una investigación que respeta los dos principios fundamentales, en todo caso, no solo en este caso, de presunción de inocencia y de debido proceso, y se giran unas órdenes de captura y se tienen que ejecutar, hay que ejecutarlas. Esa es la colaboración entre los diferentes órganos de Estado, y tú has podido ver cómo en diferentes casos, independientemente de quién se trate, la policía ha actuado de inmediato y ha detenido a las personas que se les ha decretado orden de captura. En ese punto, nosotros no vamos a tener, pero ninguna duda, en que si todo se ha hecho en base a derecho y hay una orden de captura, la vamos a ejecutar sea quien sea. Muy bien, gracias. Bueno, siguiendo con esta obligación que se tiene, ¿no?, de apoyar al sistema judicial en su conjunto, pero también ahora considerando, ¿no?, la actitud algunas veces deliberante del ministro de Defensa, sobre todo contra algunas investigaciones impulsadas por la Fiscalía contra miembros del Ejército, mi pregunta sería si usted mantendrá a este ministro que ha estado en los dos gobiernos anteriores en el cargo. Bueno, ya hemos dicho sobre la conformación de nuestro gabinete. Nuestro gabinete va a estar integrado fundamentalmente por caras nuevas y vamos a hacer un consejo que nos va a ayudar en el proceso de selección de los futuros miembros del gabinete. Ese consejo va a estar integrado, entre otras personas, por el doctor Fabio Castillo, que nos acompaña aquí, la doctora María Isabel Rodríguez. Van a ser parte de ese consejo que va a
no va a seleccionar, pero en base a los criterios que nosotros con Karina demos, va a ser un proceso para ir seleccionando los nuevos miembros del gabinete, y por supuesto que habrá caras nuevas, como lo hemos dicho, y el 50% de ese gabinete va a estar integrado por mujeres. Gracias. Bueno, como hablábamos al principio del Plan El Salvador Seguro, ¿no? Y también se hablaba ahí, hace mucho énfasis, sobre todo el eje número 5, del fortalecimiento institucional del sistema de seguridad, y eso pasa, ¿no?, por el tema de la depuración de los agentes de seguridad. La pregunta sería, bueno, ¿qué acciones específicas impulsará para depurar la policía y el ejército, sobre todo cuando algunos de sus miembros se vean involucrados en ejecuciones extrajudiciales o provoquen desplazamiento forzado o abusen de la fuerza? Pues yo tuve la experiencia que conformamos junto con la Unión Europea, con OEA, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, una coordinación interinstitucional precisamente para vigilar. Nosotros como Cancillería coordinábamos ese equipo precisamente para vigilar, detectar posibles violaciones a los derechos humanos y llevar a esas personas responsables a la justicia. Ahí estaba la Fiscalía también, y ese es un mecanismo que debe de seguir existiendo. Hay que fortalecer también la Inspectoría de Seguridad, y no podemos permitir, fíjense bien, que una o dos o tres personas manchen la imagen de la policía, por ejemplo. La policía es una institución que surgió con una doctrina enfocada en los derechos humanos, y no podemos permitir que algunas personas distorsionen esa esencia de la policía, y por eso vamos a ser firmes en la lucha contra aquellos agentes, aquellos malos agentes que participen en actividades fuera de la ley. Gracias. Bueno, y una última pregunta por el tema del tiempo, no algo muy puntual. Tomando en cuenta los hechos recientes, tanto a nivel regional como nacional, y particularmente Nicaragua y Santa Tecla, ¿de qué manera actuaría usted para atender una protesta social? Es decir, ¿está de acuerdo con la forma en cómo los agentes de autoridad en protestas de nicaragüenses o en protestas en Santa Tecla lo han tratado? Bueno, Karina y yo somos unas personas de diálogo y siempre privilegiamos el diálogo para la solución de cualquier problema. Hay en ese Consejo Interinstitucional que les mencionaba, se aprobó un manual del uso de la fuerza que rige, por ejemplo, cómo debe operar la policía en el caso de un operativo, en el caso de una manifestación, etcétera. Y eso es lo que se debe de afianzar. Por un lado, garantizar el derecho a la libre expresión de las personas, pero por otro lado, el derecho a la libre circulación de las otras personas. Y hay mecanismos de negociación que se pueden agotar, se puede involucrar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a otras instituciones, al IDUCA si así lo desea, de manera que el uso de la fuerza sea el último recurso. Tenemos que agotar todos los otros recursos previamente, porque aquí aprendimos que el diálogo es el único que nos va a permitir no regresar al pasado del conflicto que tuvimos. Gracias. Eje de Medio Ambiente a cargo de Sandra Gutiérrez, graduada como arquitecta de la UCA. Posee una maestría en diseño urbano por la Universidad Tecnológica de Delft. También es graduada del Programa Especial en Estudios Urbanos y Regionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estudió políticas públicas en la Kennedy School of Governance de la Universidad de Harvard, y entre 2016 y 2017 fungió como coordinadora de la Unidad Gestora del Recurso Hídrico en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan, a mis colegas y especialmente a Karina y a Hugo. Cuando los escuchaba al inicio hablar sobre los diferentes temas que están trabajando en este plan de gobierno en proceso, mencionaron seguridad, empleo, salud, educación, salvadoreños en el exterior y un eje transversal más dedicado al tema de corrupción. ¿Será que habrá algún espacio por ahí también para el medio ambiente? Y si hay, tal vez decirlo con un poco más de fuerza y
pues cuáles serían esos lineamientos fundamentales, cuáles son las apuestas principales en el eje de medio ambiente que ustedes están trabajando o van a proponer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros le estamos apostando a hemos mencionado una de nuestras propuestas como País Verde. Creemos que es importante apostarle más a los mantos acuíferos, hablamos de reforestar el país, hemos planteado una meta importante, ambiciosa se puede escuchar, pero estamos hablando de 500.000 hectáreas de reforestación. Queremos también limpiar los ríos, apostarle a una campaña de sensibilización, pero no a cualquier campaña, sino a involucrar también a la academia y a los estudiantes para permitir darle un mejor resultado a esta campaña, porque estamos convencidos que podemos establecer líneas o ejes estratégicos, pero si no hay sensibilidad entre cada uno de los que habitamos El Salvador, difícilmente pueda tener un resultado importante un eje como este. Y en el caso de la agricultura, bueno, dentro de las apuestas que tenemos, pues por supuesto que está la agricultura y la hemos vinculado justamente con el tema del medio ambiente, porque hemos visto cómo también el uso o el abuso de pesticidas y de todas estas cosas químicas para hacer producir la tierra afectan en primer lugar la salud de las personas, del agricultora que manipula de manera inmediata estos pesticidas o todos estos elementos para poder producir la tierra, pero también impacta en la salud de nosotros y también hace menos productivo el uso del suelo. En la medida que más se utiliza, vamos restándole vida productiva al suelo y nosotros creemos que hay que apostarle a la agricultura, por ejemplo, en el tema de incursionar más en el uso de orgánicos. Es una de las apuestas importantes que tenemos en los ejes de polo de desarrollo dirigido específicamente al sector agricultor. Sí le vemos un estrecho vínculo al medio ambiente con la agricultura y es una de las apuestas importantes que tenemos. Karina, y aprovecho, ya que has tomado la palabra, por ejemplo, Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, y modelo a seguir para nosotras las mujeres en términos tanto políticos como de empoderamiento de las mujeres. Una vicepresidenta también le apostaría a temas como medio ambiente, mujeres, derechos humanos, que es lo que acaba de proponer Epsi Campbell junto con Michelle Bachelet en el seno de Naciones Unidas. Me asustó cuando dijo modelo. Sí, realmente desde la vicepresidencia estamos apostándole a que sea una vicepresidenta activa. De hecho, en la Asamblea Legislativa ustedes pueden revisar la trayectoria que ha tenido esta servidora y no me he quedado quieta en las diferentes iniciativas que hemos estado promoviendo desde el espacio legislativo. Y efectivamente, bueno, tengo un privilegio muy grande de ser representante de las mujeres desde la Asamblea Legislativa como candidata a la vicepresidencia y primero Dios, el próximo año como vicepresidenta y por supuesto que el desafío es muy grande y yo quiero asumirlo de la mejor manera. Con Hugo hemos hablado de los énfasis que puede tener Karina Sosa desde la vicepresidenta y creemos que es importante revisar la trayectoria y el cúmulo que hay hasta este momento en la carrera política para poder canalizarlo de la mejor manera y apostarle desde esa experiencia a áreas de trabajo como las que usted menciona desde la vicepresidencia. El tema de las relaciones internacionales ha sido un tema en el cual esta servidora pues se ha estado desarrollando en los últimos años de la carrera política, pero también he tenido acercamiento con temas como los que usted menciona y soy una mujer sumamente sensible también con el tema del medio ambiente. En cada espacio en el cual hemos compartido con Hugo, desde ya estamos hablando de eso y no lo planteamos ahora al principio, pero ha sido parte de esas pláticas que hemos tenido ya en más de 240 visitas que hemos tenido en el territorio salvadoreño. Porque nos hemos acercado de manera intensa a cada uno de los salvadoreños en estos municipios que hemos ido y el tema de medio ambiente ha sido parte de nuestro énfasis. Me interesa mucho, Karina. Acercarse a los territorios es un punto bien importante. Y, por ejemplo, evidentemente hay avance, ¿no? Ustedes ahora cuentan con muchos mejores sistemas de información.
Por ejemplo, tenemos el sistema de información hídrica, tenemos un inventario nacional de bosques. La agenda ambiental de El Salvador es una agenda fuertemente vinculada a temáticas de carácter global. Hablamos del Acuerdo de París, de los ODS. El Salvador, de hecho, ha impulsado en el seno de Naciones Unidas la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. Es decir, tenemos avances. Avances que se plantean, por un lado, en términos de información, por otro lado, en términos de vinculación a la agenda global. Ahora bien, ¿cómo hacemos para aquellos avances impulsar en los territorios temas que siguen siendo críticos, como acceso a agua y saneamiento, como manejo adecuado de desechos sólidos, transporte sostenible, que pueden ser manejados desde los territorios, que pueden ser evidentemente apreciados y cuidados mejor desde los territorios? ¿Cómo harían ustedes para poder vincular estas temáticas grandes con los temas más territoriales? Para nosotros la participación de la gente es clave, y en este caminar que ya llevamos bastante recorrido, hemos visto cómo hay experiencias importantes que cuentan desde lo local. Todos pueden haber visitado, por ejemplo, Chalatenango, y el nivel de defensa que han hecho las organizaciones y la población sobre el río Tamulasco es muy importante. Es una participación muy activa, dinámica, y usted ve ese río precioso, en el cual para su cuidado se ha involucrado la comunidad y las organizaciones. No necesariamente ha venido desde el Estado. Sin embargo, ahora Hugo y yo estamos planteando que esa participación de las comunidades, de la población, de la ciudadanía, esté estrechamente vinculada con nosotros. Por eso hemos hablado de ese concepto de cogobernar. No es algo que nos lo hemos inventado por un momento electoral. Creemos firmemente en la participación de la gente, y creemos que si hay avances importantes como los que usted cita, los desafíos pueden ser perfectamente superados si vamos de la mano con esfuerzos ciudadanos. Y esa es una de las apuestas que tenemos con Hugo: fortalecer más el vínculo con la ciudadanía, darle mayor participación y reforzar todos esos pasos que ya hemos dado como país en cuanto a la protección del ambiente. Usted tocaba los temas de desechos sólidos, el tema de la descontaminación del agua potable, el acceso a la misma. Son retos importantes y grandes que tenemos como país, que nosotros creemos que acompañados de la ciudadanía vamos a poderlos superar y encaminarnos, mejor dicho, a la superación de estos retos ya en algo concreto. Y podríamos pensar también en empoderar mejor a nuestros ciudadanos. Por ejemplo, cómo vinculamos el acceso a la información ambiental de un observatorio ambiental bastante fortalecido en el Ministerio de Medio Ambiente, pero que esa información la tenga el ciudadano de todos los días para resolver localmente sus problemas. O, por ejemplo, cómo hacemos que para un agricultor la década de la restauración, que es un proyecto de país, tenga evidentes vinculaciones con su día a día. ¿Eso podría entrar a formar parte también del trabajo que ustedes harían? Sí, por supuesto que sí, y ahí encaja con el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Toda esa información ambiental, toda información de posibles desastres, de amenazas, etcétera, perfectamente puede ser referenciada a los móviles, a las computadoras de las personas que tienen acceso a ese mecanismo, pero también hay enlaces de radios comunitarias, hay toda una infraestructura, una capacidad instalada que nos puede permitir difundir esa información y generar más conciencia. Y quiero decir que la verdad es que en un plan pues bastante completo, por supuesto, usted lo verá, el componente ambiental es fundamental, pero queríamos poner sobre la mesa las primeras 5 prioridades sin que eso signifique pues que el componente ambiental sea clave, y estamos trabajando con Karina en medidas sobre cosas que ya están en marcha, pero también sobre cosas nuevas que vamos a ejecutar. Todo el tema de la conciencia ecológica, de la educación de las nuevas generaciones, de no permitir que la basura siga circulando en nuestras ciudades, en nuestras playas, es una apuesta fundamental que tenemos con Karina también. Gracias. Sí, gracias, Sandra. Eje de Economía, a cargo de Zaira Barrera, maestra en Economía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Economía por la UCA. Fue distinguida como economista investigadora en 2017 por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, Colproce.
Actualmente se desempeña como docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. 10 minutos, Zaira. Gracias. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan, que nos sintonizan. Buenas noches, Hugo, Karina y a todas las personas que están de panelistas. Yo quiero comenzar esta intervención recordando a una economista y revolucionaria, Rosa Luxemburgo, que en su ensayo Reforma o Revolución plantea que el reformismo no es un camino diferente para llegar al socialismo, es un camino a otro lado. Y lo traigo a colación porque el proceder del partido en el gobierno hace pensar que el pragmatismo al que le ve obligada la estructura política y las posibilidades nos están llevando a un rumbo que no necesariamente sabemos cuál es. Pongo un ejemplo, se propone política industrial, pero se persiste en el esquema de liberalización comercial que veníamos arrastrando de la inercia neoliberal. Se proponen programas que requieren mucha inversión pública, se propone inversión pública, pero también se propone insistir en los incentivos fiscales como mecanismo de atracción de inversión, aun cuando la misma Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, en su evaluación de política de inversión de El Salvador, afirmaba, tienen unos esquemas, unos incentivos muy bonitos, pero no los evalúan, o sea, no saben qué están obteniendo por esos incentivos, pero insistimos en ellos. Y CEFI señala, estos incentivos fiscales no necesariamente funcionan e introducen desigualdades tributarias entre pequeñas y grandes empresas y además empeoran la regresividad. Entonces yo quiero que ustedes me comenten cómo en sus medidas económicas van a compatibilizar la existencia y la profundización de incentivos fiscales con una fiscalidad más humana, más progresiva. Bueno, lo primero que hay que decir que cualquiera que nos venga a plantear que vamos a realizar todos los cambios estructurales de la noche a la mañana, nos está mintiendo. Todos los procesos sociales, económicos, etcétera, son esos procesos y se tiene que ir paso a paso. No podemos construir el techo sin antes construir las bases y por eso es fundamental y un desafío que tienen los partidos progresistas de izquierda y de izquierda en nuestro continente y en el mundo es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir los renglones torcidos que son muchos del modelo neoliberal, todas las atrofias que se hicieron durante muchos años y nos vamos a dedicar solo a eso o vamos a ir a la par ejecutando un programa de gobierno histórico, un programa basado en nuestros principios y valores. Yo considero que se tienen que hacer las dos cosas y además tenemos un tercer desafío que es adaptarnos a los nuevos métodos de lucha y de trabajo que se tienen que llevar a cabo en estos tiempos. Entonces tenemos que combinar todo eso. Y, por ejemplo, nosotros no podemos perder de vista que ese modelo que se nos vendió del crecimiento económico y la teoría del rebalse nunca funcionó, pero tampoco podemos perder de vista que un modelo enfocado solo en lo social no va a tener los recursos que se necesitan y que se deben generar desde el crecimiento económico, desde la generación de empleo. No podemos decir tampoco que los incentivos en general son malos per se. Lo que pasa es que los incentivos, voy a poner la otra cara de la moneda, en un momento pueden ser como los subsidios también. Si nosotros vemos los subsidios como una medida asistencialista ad eternum, la gente se acomoda. Y si nosotros vemos los incentivos como algo a la ligera, pues algunas empresas van buscando la forma de jugar la vuelta para no cumplir los compromisos y para ser beneficiarias de los incentivos. Entonces nosotros vamos a ser muy rigurosos en estudiar si realmente hay una correspondencia de esos incentivos con los resultados que queremos y ahí suscribo totalmente lo que dice Naciones Unidas. Tenemos que valorar bien qué tipo de incentivos, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué es lo que vamos a tener a cambio? No podemos hacer una aplicación ortodoxa, por eso dicen que le preguntaron a alguien qué es el veneno, es todo aquello que tomas en exceso, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una política totalmente volcada a los incentivos, sin evaluar y sin nada, seguramente vamos a tener esas distorsiones. Sí, y lo pregunto también porque dentro de las áreas económicas en las que ustedes tienen apuestas está el área del turismo. Hay una ley del turismo que ofrece incentivos fiscales para el turismo y como usted dice,
hay la tentación de hacer esos incentivos durar más tiempo. De hecho, en 2005 se aprobó la ley, en 2010 se prorrogaron 5 años, en 2015 se volvieron a prorrogar 5 años y dentro del periodo presidencial que les correspondería, caso que logren la victoria, tocaría volver por lo mismo. Y no lo deciden ustedes desde el Ejecutivo, se decide en otras instancias donde pues ya con Álvaro hablaron cómo están los poderes. Entonces yo lo señalaba por eso, porque hay una inercia con la que ustedes desde el Ejecutivo difícilmente pueden romper, pero que está socavando las finanzas del Estado, que finalmente van a socavar la posibilidad de hacer todos los programas sociales que proponen, que son muchos y que requieren financiamiento y que no van a ver la luz si no hay dinero. Entonces yo introduzco esa inquietud porque es un gran reto que enfrentarían y no sé si ustedes han identificado cuáles son los caminos, por dónde se le puede entrar, porque a diferencia de las otras fórmulas, el partido de ustedes está en el gobierno y no sé si ha hecho adelantos para evaluar los incentivos que ya están y sobre la base de esos adelantos ustedes dijeron, si funcionan, entonces los vamos a continuar o solo estamos haciendo la apuesta así como un cheque en blanco. Entonces, introduzco ese tema. Pero quiero aprovechar para incorporar otra pregunta y la pregunta es, ustedes hablan de una auditoría de deuda, haciendo alusión al documento preliminar. Hablan de una auditoría de deuda y de una reestructuración. Sí. No sé si van a haber cambios profundos en lo sucesivo, pero hablan de una auditoría de deuda y de una reestructuración. Yo quisiera que ustedes identificaran o nos contaran cuáles son las ventanas de oportunidad que ustedes ven para llevar a cabo una medida como esta en el escenario político-económico que les correspondería. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que ustedes ven como para decir, esto se puede hacer en materia económica y nos va a dar oportunidad? Bueno, lo primero es que ese tema y el tema fiscal también no se puede abordar en solitario, se debe abordar en un concepto de país, porque aquí estamos pagando las decisiones que se tomaron hace varios años, ¿verdad?, de buscar la solución más fácil, el endeudamiento, etcétera. Entonces tenemos que trabajar, por un lado, en una señal muy clara de unidad como país para replantear, renegociar la deuda, pero que estemos dispuestos todos, independientemente de la posición en la que estemos, de garantizar esos compromisos, número uno. Número dos, nosotros creemos que sí hay un margen de maniobra en el tema de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Ahí estamos perdiendo en una escala de 1.000 millones, casi 400 millones en evasión y elusión fiscal, que se pueden recuperar con una política agresiva de cumplimiento de la ley. O sea, no vamos a pedir nada que esté fuera de la ley, solo vamos a pedir que se cumpla la ley y vamos a hacerlo con más energía, con más énfasis, para garantizar que esos recursos entren al Estado y que se puedan utilizar para implementar esos programas sociales. Y qué tal también la recuperación de los recursos de los que se apropiaron personas corruptas o instituciones que fueron a parar recursos del Estado a ellos, y que se debe aplicar la ley de extinción de dominio para incautar cualquier bien, para recuperar esos recursos también para que sea invertida en lo que se necesita en nuestro país. Bueno, en ese sentido incrementaría la recaudación, que siempre ayuda por las finanzas que tiene el país, pero seguimos con el pendiente de la progresividad, porque en el mismo documento se habla de una mayor progresividad reduciendo la carga tributaria sobre clases medias y los más pobres, dice ahí. Pero ¿cómo vamos a reducirles la carga tributaria a ellos? O si a la vez vamos a dar incentivos por otro lado y a la vez tenemos los gastos de los programas. Es decir, ¿cómo han pensado ustedes que se puede lograr esa mayor progresividad? Bueno, en primer lugar, volviendo al tema de la recaudación, pues si aquí a todos pagamos el IVA, pero hay agentes de retención que nos lo cobran a nosotros y nos lo trasladan. Número uno. Número dos, hay una serie de actividades y productos suntuarios que se puede valorar esa diferenciación en cuanto a los impuestos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te compres la leche a que te compres un yate, ¿no? Y ese tipo de cosas hay un margen todavía para estudiarlo sin golpear la economía y sin tampoco poner en crisis al país. Y esas son las cosas a las que nosotros nos referimos cuando hablamos de aumentar la progresividad en el tema impositivo. Muy bien. Gracias. Gracias.
Pasamos al segmento de preguntas del público. La metodología consiste en leer las preguntas realizadas por el público y la comunidad universitaria. Las interrogantes serán agrupadas por temas afines y se comenzará con las preguntas elaboradas por el Consejo Estudiantil de la UCA. Tienen 3 minutos por cada pregunta. La primera pregunta realizada por el Consejo Estudiantil dice así: ¿cuál es su postura ante la violencia y represión que sufren jóvenes y estudiantes universitarios en Nicaragua? Nosotros creemos que no debe haber doble estándar en ninguna circunstancia. Y a veces pues somos más dados a ver una situación y a dejar de ver otra. Por ejemplo, me gustó cuando fue abordado por usted que se abordaron los 2 casos. Aquí en la pregunta no se habla de Santa Tecla, hubo una persona muerta y 22 personas heridas hace pocos días. Y en todos los casos nosotros debemos de tener una posición firme y no tener doble estándar. Condenar la violencia venga de donde venga y promover el diálogo como solución a cualquier problema social en un país, en una alcaldía, en una comunidad determinada. Siguiente pregunta del Consejo Estudiantil. ¿Cómo se aumentará el empleo juvenil si la empresa privada no contrata a jóvenes a pesar de los incentivos fiscales que le otorga el Estado para ello? 3 minutos. Bueno, lo primero que estamos planteando es precisamente de que hay que flexibilizar la educación superior porque a los jóvenes se les dice, bueno, tienes que sacar una licenciatura, sacan la licenciatura y no encuentran empleo o se les dice qué experiencia tenés. Y ahí es donde nosotros planteamos que después de bachillerato se puede garantizar una formación técnica que le dé una salida lateral a los jóvenes en un área potencial de desarrollo de una zona o de una determinada industria en nuestro país. Y ahí yo estoy de acuerdo que vamos a tener que hacer una revisión de esos incentivos fiscales, porque si nosotros estamos dando incentivos, hay gente que se está beneficiando de eso, pero no nos está dando el retorno que nosotros esperamos por esos incentivos, no está funcionando. Es lo mismo que estamos diciendo de los polos de desarrollo. Estamos dispuestos a dar incentivos a una empresa que se vaya a invertir al norte de la Unión, pero claro, tiene que demostrar esa disposición, tiene que demostrar esa apertura para recibir el incentivo y no al revés, ¿verdad? Dar el incentivo como un cheque en blanco. Entonces, esa sería la idea, sería buscar la formación técnica para la salida lateral, pero también hacer cumplir esa negociación que se ha dado para otorgar un incentivo determinado para contratar a personas jóvenes. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles medidas han fracasado y deben ser abandonadas en un nuevo gobierno? Imagino que se refiere a medidas implementadas por los últimos 2 gobiernos del FMLN. Bueno, nosotros hemos hablado del compromiso que tenemos de retomar aquellas políticas, planes y programas que han generado un impacto positivo en la vida de la población salvadoreña. Pero también hemos hablado de revisar algunas que no han tenido el resultado esperado. Por ejemplo, en el tema de los subsidios. Nos hemos encontrado en nuestras conversaciones con los diferentes sectores, en las comunidades que hemos visitado, que hay personas que todavía no se sienten satisfechas con el mecanismo que se ha utilizado para la designación de los subsidios y siguen resintiendo, y reconocemos los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno central en subsanar el tema de los subsidios, pero nos encontramos que es algo que a nosotros debemos de prestarle mucha más atención y hay que revisar justamente esos mecanismos de designación, el tema de los paquetes agrícolas también. Hemos encontrado que hay personas que son agricultores que aún no tienen acceso al paquete, pero ellos nos denuncian que hay personas que no son agricultores que han tenido acceso a un paquete agrícola y son cosas que nosotros estamos comprometidos a revisar, porque es que la intención es de que en la medida que se subsanen estas situaciones, por supuesto que habrá mucha más cobertura, porque la intención de facilitar este tipo de programas a la población es positiva y lo que hay que revisar es mecanismos que han imposibilitado que efectivamente tenga la cobertura que debiese tener
y llegar a más beneficiarios de estos programas. Son algunas de las cosas que para nosotros se convierten en retos importantes y que nos comprometemos con la población a revisar para subsanar con el objetivo de que puedan llegar a más beneficiarios. Siguiente pregunta. ¿Reconocerá su gobierno el desplazamiento forzado? ¿Qué harán al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos ahí un desafío, tenemos una problemática, independientemente de la discusión retórica sobre cómo se le llama. Por eso es que nosotros hemos propuesto el despliegue territorial del Estado, porque si el Estado está ahí, la gente se siente más segura. Pero aquí no se habla, por ejemplo, de los miles de jóvenes que se tienen que venir a la ciudad para buscar un empleo. ¿Y a eso cómo le vamos a llamar? Eso también es un asunto de desplazamiento porque a los jóvenes no se les da la oportunidad allá en sus lugares de origen. Por eso el enfoque central nuestro con los polos de desarrollo es resolverle esas necesidades y esas oportunidades a la gente en sus lugares de origen para evitar que sea por causas de la violencia, que sea por falta de oportunidades económicas, que sea por falta de oportunidades de educación, esas personas evitar que se desplacen a las grandes ciudades donde muchas veces van a formar parte de los cinturones de pobreza o muchas veces ahí van a ser víctimas del crimen organizado también. Mira, yo soy un ejemplo de una persona que vivía en un cantón del norte de la Unión y que se tuvo que venir a la ciudad para poder tener una oportunidad educativa. Entonces no solo es el problema de seguridad, es un problema serio el de seguridad, pero también es el problema de qué oportunidades le estamos ofreciendo a los jóvenes en sus territorios. Entonces, independientemente cómo le quieras llamar, lo que hay en el centro es un problema que se tiene que resolver y es la urgencia de generarle oportunidades a los jóvenes en sus lugares de origen, y no solo oportunidades educativas de mejor seguridad, sino culturales, de esparcimiento, de un primer empleo, etcétera. Por eso nuestra visión de los polos de desarrollo es una visión integral y obedece a cada una de esas necesidades que estamos visualizando. Utilizó la palabra retórico. ¿Por qué considera que es retórico hablar de desplazamiento forzado? No, yo no califiqué el término. Yo dije que independientemente de la forma en que hablemos del caso, me referí a la retórica del caso, no específicamente a cómo se le llama por algunos sectores. Lo que estoy diciendo y quiero decir es precisamente que tenemos un problema y ese problema hay que responderlo. Pero la gente no solo migra por problemas de seguridad, se los acabo de demostrar, se los acabo de relatar, que también migra buscando otras oportunidades económicas, de educación, etcétera, y por eso la solución debe ser global, no solo enfocada desde el punto de vista de la represión del delito y de la seguridad. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su postura frente al aborto y sus 4 causales, así como el matrimonio igualitario? Ok, el problema es que no le dejo tiempo a Karina a veces. Miren, se ha abierto un debate con este tema del aborto, con esa propuesta que ha sido introducida a la Asamblea Legislativa. Y eso es importante. Nosotros creemos que ese debate se debe profundizar y debemos escuchar a todos los sectores. Y sobre la base de la opinión de todos esos sectores, ir tomando decisiones. Antes era un tabú debatir sobre este tema. Y con el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, miren, estamos ubicando la discusión en el lado equivocado. Desde que yo era diputado está ese tema en discusión y las personas lo que me dijeron es, mira, lo que nosotros queremos es heredarle, trasladarle nuestros derechos a nuestras parejas. No estamos pidiendo que nos lleven al altar, etcétera, etcétera. Lo que estamos pidiendo es que hay una serie de seguridad social, de herencia, de bienes, de una serie de beneficios que se los queremos trasladar a nuestras parejas. ¿Y por qué no se les puede permitir eso? Karina quiere reforzar porque no le dejo suficiente Solo tiempo. para clarificar, ¿estarían ustedes dispuestos a apoyar la propuesta que hizo el año pasado la diputada Lorena Peña, que precisamente eran las 4 causales? ¿Ustedes la apoyarían al llegar al Ejecutivo?
A ver, en términos de competencias, todos sabemos que eso está en la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa quien tiene que tomar una decisión. Sin embargo, con Hugo somos personas serias y responsables y estamos claros que asumir esta responsabilidad de ser sus candidatos y de ser su presidente y vicepresidenta no es cualquier cosa y significa tener conciencia que seremos presidente y vicepresidenta de 6 millones de personas aquí adentro y más de 3 millones que están fuera, que a pesar de tener una casa fuera de la frontera, siguen siendo salvadoreños y también a ellos nos debemos. Eso significa que los dos tenemos una visión de país y de los problemas que aquí hay. Y aquí hay una pluralidad de pensamientos y de religiones y de todo lo que queremos. Y les voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Yo tuve un embarazo difícil y estuve con un pie en la tumba y el otro fuera de la tumba. Y era mi tercera hija. Si yo moría, dejaba 2 huérfanos. Mi decisión como Karina fue entregarme en las manos de Dios, porque yo creo y practico una religión. Esa fue mi decisión, de dejarme en manos de Él. Sin embargo, mi decisión y lo difícil que viví, que es algo muy íntimo que ahora se los comparto a ustedes y no voy a dar detalles porque tampoco nos da el espacio, pero estar con un pie adentro y un pie afuera ya les dice bastante. Sin embargo, eso a mí no me cierra a que debemos generar un debate profundo sobre este y otros temas que tienen que ver con la vida de las personas y la salud de las personas. Gracias. Siguiente pregunta. El ordenamiento vial es una necesidad ante la situación del flujo vehicular en la capital y zonas aledañas. ¿Cuál es su propuesta en materia de ordenamiento vial y transporte público? Bueno, esto está también ligado al tema de la seguridad, porque en la medida que la gente se ha estado sintiendo insegura, se han ido construyendo portones, murallas, etcétera, y eso deja pocas vías alternas de circulación. Entonces tenemos que hacer una visión integral que garantice por un lado la seguridad y por otro lado la circulación lo más amplia posible, pero hay que hacer control de emisiones, hay que hacer también en algunos casos horarios escalonados, en otros casos circulaciones alternas, y también debemos entrarle en ese control de emisiones a la calidad del servicio de transporte que se da, que no tiene necesariamente que ver obligatoriamente que ver con la antigüedad de un vehículo, sino si ese vehículo pasa o no los controles de emisiones, etcétera. Y todo esto pues tiene que formar parte de una política no solo de circulación de vehículos, sino una política de urbanismo en la capital, pero en las otras grandes ciudades del país, porque lo que vemos es que el problema de la capital se está reproduciendo en San Miguel, se está reproduciendo en Santa Ana, y entonces nosotros pensamos en que se debe hacer un enfoque integral, considerando las variables de la seguridad, las variables de la calidad del transporte, las variables del control de emisiones, las variables de la atención que se da a los usuarios del transporte. Todo ese tipo de cosas se debe considerar en una solución para el problema del transporte y la circulación en el país. Retomando entonces esto, ¿usted consideraría disminuir la importación de vehículos o de vehículos chocados que vienen al país porque fluyen en la ciudad? ¿Consideraría disminuir la importación o cerrarla por un tiempo? Bueno, es que no podemos ser absolutos, todo tiene que ver con la evaluación de la calidad de ese vehículo. Si ese vehículo está en perfectas condiciones, su motor está en perfectas condiciones, pues es un vehículo que puede ingresar, pero lo que no podemos permitir es el ingreso de chatarra, a menos que sea dedicada pues para otro tipo de actividades económicas y no para utilizarla como medio de transporte. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Buscarán implementar programas de educación sexual integral impartidos por el Estado? Bueno, ese es un tema que no solo tiene que ser abordado por el Estado. La familia, la escuela, la comunidad tienen una responsabilidad en ese aspecto. Y es importante las campañas, las acciones que se vayan desarrollando siempre en el marco también del respeto a las diferentes formas de pensamiento en nuestro país. Pero es claro
que tenemos que trabajar en estos temas de la mano con la comunidad, consultando con los diferentes sectores, garantizando la participación de los diferentes sectores y garantizando un compromiso central, que es poner a la persona, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, etcétera, dentro de todas esas políticas, pero que deben ser políticas construidas en un proceso con los diferentes sectores de la sociedad. Siempre se menciona cuando se pregunta esto que se va a trabajar con diferentes sectores, pero le pregunto a usted con qué sectores se piensa trabajar este tipo de programas de educación sexual integral, porque digo, hemos visto cómo, por ejemplo, la Iglesia siempre quiere o tiene un punto de vista y quiere o se opone a que el Estado eduque a los estudiantes en este tema. ¿Estarían ustedes dispuestos a hablar con la Iglesia? Bueno, yo soy enemigo de las generalizaciones porque de alguna manera esta universidad es gerenciada por una orden de una religión, y eso no quiere decir que ellos les digan a ustedes cómo tienen que pensar. No recuerdo yo estudié en estas aulas también, y bajo ninguna circunstancia se nos quiso imponer solo porque esta universidad está gerenciada por la orden de los jesuitas. Entonces, no podemos generalizar. Lo que tenemos que hacer, y fíjate que aquí en el país hemos tenido hasta conflictos por los prejuicios que construimos entre nosotros, que se convierten en muros porque no estamos dispuestos a hablar con las otras personas. Hay que hablar con todos, hay que escucharlos a todos, hay que escuchar su punto de vista y después de eso construir una solución de consenso de nuestra sociedad. Para eso estamos nosotros como gobernantes, para a través de escuchar a todos los sectores construir una solución que represente la unanimidad en algunos casos, pero en otros casos el consenso, que significa que algunos consentimos en función de una mayoría determinada que se inclina por el rumbo que debe tomar una decisión o una política pública. Siguiente pregunta. ¿Cómo piensan garantizar el buen trato en el sistema de salud? Agradecería fueran específicos en la metodología. Gracias. Como habla de ser específico, realmente la medida que tenemos es bien específica y estamos planteando Contraloría Ciudadana. Para nosotros es importante empoderar más a la población salvadoreña en todo el quehacer del Estado, no únicamente en el área que tiene que ver con la salud. Y en ese eje, pues no solo hablamos del empoderamiento de la sociedad, sino también hablamos de hacer una revisión de todos aquellos señalamientos que ha hecho la población durante este tiempo acerca de lo relacionado con el tema de salud. Ahí hablamos de hacer más próximas las citas, por ejemplo, revisar el tema de la asignación de citas en el sistema público, revisar el tema de medicamentos y también el tema de la atención. Y es ahí donde estamos planteando que exista una contraloría por parte de la población al quehacer de las instituciones del Estado y en el área de salud. Y un aspecto importante que me da la pauta a la pregunta es relacionado con el tema de los derechos de los trabajadores de la salud. Nosotros creemos que también hay que hacer un balance entre la exigencia que vamos a dar desde la presidencia y la vicepresidencia en cuanto al trato que se deba dar a través de las instituciones del Estado, pero también estamos conscientes que debemos de hacer un contrapeso con el tema de la garantía de los derechos que tienen los trabajadores en las diferentes áreas, y ahí por supuesto no es la excepción el tema de la salud también. Ha mencionado el término Contraloría, solo para reforzar y pueda quedar más claro para las personas que están pendientes del conversatorio, cómo una Contraloría se vuelve vinculante. La gente se puede quejar, la gente puede denunciar, pero cómo esto se materializa en un buen servicio en los hospitales públicos. A eso iba, que nosotros planteamos la creación de una unidad especial que dependerá de nosotros directamente de la presidencia, para no solo dar seguimiento a las denuncias, sino para dar seguimiento a las sanciones ejemplares para aquellas personas que abusen de su cargo o que den un maltrato a los usuarios de los servicios. Y ya tenemos ejemplos. Mira, a mí me tocó destituir a un vicecónsul
porque yo tenía una política de cero tolerancia al maltrato en los consulados y me llevaron un video donde el vicecónsul aparecía maltratando a una señora de la tercera edad. Entonces, ¿qué? No había camino. Después algunos familiares de él me fueron a buscar diciendo que había cometido una injusticia. Yo le dije, lo dijimos claramente, cero tolerancia al maltrato, y si nos presentan pruebas, esa persona va para afuera. Y eso es lo que vamos a hacer en el Ejecutivo también. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué chance hay de que se unan a Nuevas Ideas? ¿Bajo qué parámetros? Silencio, por favor, silencio. Mira, ya las diferentes fórmulas presidenciales estamos inscritas. Ya fuimos inscritas, ya el Tribunal Supremo Electoral determinó que estamos inscritos. Hay ahí algunas prevenciones que se le han hecho a algunos, ¿verdad? Pero bueno, como decía el rector, no nos vamos a referir a las otras fórmulas. Vamos a ir a una elección donde Karina y yo estamos trabajando a conciencia para tener el respaldo de la población. Y estamos trabajando con una mentalidad que sí, hay cosas buenas que se han hecho que las debemos continuar, que hay cosas que debemos corregir, pero que también nos tenemos que atrever a hacer cosas nuevas que la población está pidiendo que hagamos. Y eso es, esa pregunta que se hace es algo que se va a discutir más adelante, pero nosotros estamos convencidos que si hacemos un trabajo a conciencia y si Dios lo permite, Karina y yo vamos a hacer la fórmula ganadora, vamos a ser el presidente y la vicepresidenta de este país. Silencio, y te voy a decir algo más, nosotros somos la única opción de izquierda que existe en este país. Y silencio, por favor, silencio. No hay nadie que pueda hacer políticas de derecha mejor que los partidos de derecha. Así que la gente tiene que decidir entre las opciones de derecha y la opción de izquierda que existe en este país, que somos nosotros. Siguiente pregunta. ¿Cómo harán para incrementar los ingresos del Estado? Bueno, hemos hablado mucho del tema de la elusión y la evasión, pero también hay un aspecto pendiente y tiene que ver con la mora de algunas empresas que tienen pendiente con el Estado. Nosotros creemos que es importante apostarle no a generación de impuestos, sino a identificar justamente a dónde está esta elusión, esta evasión y por supuesto entrarle de lleno a este tema, porque creemos firmemente que al no ingresar estos recursos al Estado se están perdiendo alternativas de construcción de hospitales, de construcción de carreteras, de escuelas, institutos y otras cosas que dependen del Estado. Entonces nosotros queremos apostarle efectivamente al tema del combate a la elusión, a la evasión y poner al tono también a aquellas empresas que están en deuda con el Estado, que por cierto hace poco se tomó una medida que dio un resultado importante, pero aún queda pendiente un remanente muy significativo de esa mora que existe de algunas instituciones, de algunas organizaciones, perdón, de algunas empresas con el Estado, y es la amnistía fiscal. Se había proyectado una recaudación de cerca de 600 millones y únicamente entiendo que se logró recaudar cerca de 150. Como ven, todavía hay una parte importante para recuperar y el tema de la evasión es muy grande. Estamos hablando de un 28% de evasión para el Estado y hemos conocido por parte de expertos en la materia que para que una economía se mantenga, pues los solventes pueden andar entre un 20%, pero en el caso de El Salvador es un 28% y nosotros creemos que debemos de apostarle más a eso y con eso estaremos fortaleciendo de manera importante las arcas de Hacienda para poder implementar en los diferentes programas y planes que nos hemos trazado en un tercer gobierno del FMLN. Gracias. Siguiente pregunta, va dirigida específicamente a usted, Hugo, y dice así.
¿Apoyarás ley del agua favorable al pueblo y no administrada por la empresa privada? Por supuesto que la apoyaremos. Estamos totalmente en contra de la privatización del agua, que es un recurso fundamental. El agua debe ser administrada por el Estado y las comunidades, porque es un recurso humano, un derecho humano fundamental, y no podemos permitir que una de las pocas cosas que le quedan a la población para disponer de ellas se lleve a manos privadas. Entonces ahí tenemos una posición sin ambajes, una posición firme en contra de la privatización del agua. Okay. Última pregunta. ¿Implementará y fomentará las zonas económicas especiales dirigida a Hugo Martínez? Primero, el modelo fundamental que nosotros estamos promoviendo son los polos de desarrollo. Si dentro de esos polos de desarrollo hay condiciones para implementar una zona económica especial que se ha consultado con las municipalidades, con las comunidades, etcétera, pues hay que valorarlo. Pero hay 3 condiciones fundamentales que se deben cumplir. Número 1, precisamente esa consulta. Número 2, respeto a las atribuciones y competencias municipales. Y número 3, respeto a los estándares ambientales y laborales establecidos internacionalmente. Ese es el rasero con el que tenemos que evaluar cualquier iniciativa de este tipo. Pero para nosotros el proyecto fundamental sigue siendo los polos de desarrollo, que va más allá de una zona económica especial, porque no solo comprende los incentivos económicos, no solo comprende, digamos, algunas facilidades para el desarrollo económico que se puedan brindar, sino que comprende una descentralización de la educación, una reforma educativa, una flexibilización de la educación, la generación de oportunidades en esos lugares de origen de la población, etcétera. Así que nuestro concepto es mucho más amplio y está recogido en los polos de desarrollo. Entonces, en esa lógica de polo de desarrollo que usted menciona, ¿va a ser gestionado por quién? ¿Por el Estado, por la empresa privada o a socio público-privado? Quien conduce la dinámica